Bienvenido a nuestro canal. Esperamos que disfrutes la historia. La lluvia golpeaba las ventanas de la terminal de autobuses como si quisiera atravesarlas, romperlas, destruir lo poco que quedaba de mi dignidad. Cada gota sonaba como un reproche, como un recordatorio de mi fracaso. Mi hijo Daniel dormía sobre mi regazo, su cuerpecito temblando de vez en cuando por el frío que se colaba por las rendijas de esa terminal olvidada. Tenía apenas 4 años y ya había vivido más sufrimiento que muchos adultos. Le acariciaba el cabello mojado, tratando de darle algo de calor, algo de consuelo en medio de esta pesadilla. 3 años, 3 largos años desde que Roberto desapareció sin dejar rastro, como si la tierra se lo hubiera tragado. 3 años viviendo bajo el techo de sus padres, soportando cada mirada de desprecio de mi suegra Estela, cada palabra cruel que salía de su boca. 3 años trabajando de sol a sol en una tintorería, entregando cada peso ganado con mi esfuerzo a esa familia que me trataba peor que a una sirvienta. Hola a todos. Antes de continuar con mi historia, me gustaría saber desde dónde nos están escuchando en este momento. Me llena el corazón saber quiénes están del otro lado, compartiendo este dolor conmigo, acompañándome en este relato que me parte el alma cada vez que lo recuerdo. Por favor, déjenme un comentario con su ciudad, su país. Necesito saber que no estoy sola en esto. Esa noche había empezado como cualquier otra en ese infierno que llamaban hogar. Llegué a las 9 de la noche, después de 12 horas de planchar ropa ajena, con las manos hinchadas y la espalda destrozada. Daniel me esperaba sentado en las escaleras de la entrada, porque Estela nunca lo dejaba entrar a la casa hasta que yo llegara. Decía que el niño hacía mucho ruido, que molestaba a don Héctor, que ensuciaba todo. Mi hijo de 4 años no podía estar en la sala de su propia casa. Entré con Daniel de la mano y lo primero que vi fue la cara desencajada de Estela. Estaba de pie en medio de la cocina, con su bata raída y sus ojos pequeños llenos de odio. Sostenía en la mano la caja de metal donde guardaba el dinero del mes, la caja que yo llenaba cada semana con mi salario, sin quedarme ni un peso para mí misma. Ladrona, escupió la palabra como si fuera veneno. Sin vergüenza. Así me pagas todo lo que hemos hecho por ti. No entendía nada. Mi cuerpo estaba tan cansado que apenas podía procesar sus palabras. Daniel se aferró a mi pierna, sintiendo el peligro antes que yo. Faltaban 500 pesos, 500 miserables pesos que yo jamás había tocado. Traté de explicarle, de decirle que yo no había tomado nada, que tal vez se había confundido al contar, que quizás don Héctor había sacado dinero y se le olvidó mencionarlo. Pero Estela no quería explicaciones, nunca las quiso, solo buscaba una excusa, cualquier excusa para hacer lo que había planeado hacer desde hacía meses. Me agarró del brazo con una fuerza que no sabía que tenía. Sus dedos se clavaron en mi piel como garras mientras me arrastraba hacia la puerta. Yo intentaba soltarme, gritaba que me dejara explicar, que llamáramos a don Héctor, que revisáramos la caja juntas, pero ella estaba poseída por una rabia que iba mucho más allá de 500 pesos perdidos. Fuera de mi casa, gritaba. Fuera tú y ese bastardo. No los quiero ver nunca más. Daniel lloraba. Gritaba mami, mami, tratando de alcanzarme mientras Estela me empujaba hacia la entrada. Don Héctor apareció entonces, con su camisa blanca arrugada y sus pantuflas viejas. Por un segundo pensé que me defendería, que pondría orden, que detendría a su esposa. Pero solo se quedó ahí parado, con las manos en los bolsillos y esa mirada vacía que siempre tenía, la mirada de un cobarde, la mirada de un hombre que sabía exactamente lo que estaba pasando y había elegido no hacer nada. Estela entró a la casa y escuché sus pasos pesados
subiendo las escaleras hacia el cuarto que compartíamos Daniel y yo, el cuartito del fondo, el más pequeño, el que tenía humedad en las paredes y una sola ventana que nunca cerraba bien. Escuché el ruido de cajones abriéndose, de ropa siendo tirada al piso. Luego el sonido de mi maleta vieja rodando por las escaleras. La maleta cayó en la entrada y se abrió, desparramando nuestra ropa por el piso mojado. La misma maleta con la que había llegado a esa casa 7 años atrás, cuando Roberto me llevó de la mano desde mi pueblo, prometiéndome una vida mejor, una vida que nunca llegó. Recoge tu basura y vete, dijo Estela desde arriba. Y no vuelvas. No quiero verte nunca más cerca de esta familia. Mis manos temblaban mientras recogía la ropa del suelo. Daniel me ayudaba, llorando en silencio, metiendo sus juguetes rotos en la maleta. Un cochecito sin ruedas, un oso de peluche sin un ojo, las migajas de una infancia que se desmoronaba ante mis ojos. Por favor, supliqué, odiándome a mí misma por hacerlo. Déjenos quedarnos solo esta noche. Está lloviendo. El niño puede enfermarse. Estela bajó las escaleras con algo más en la mano. La foto de Roberto. Nuestra foto de bodas, la única que teníamos. Me la lanzó y el vidrio se rompió contra el piso. Mi hijo está muerto por tu culpa, susurró con un odio tan profundo que me atravesó como un cuchillo. Tú lo mataste con tu ambición, con tus exigencias, y ahora tienes el descaro de vivir en mi casa, de comer mi comida, de robarme mi dinero. Salimos bajo la tormenta. Yo cargaba la maleta en una mano y a Daniel en la otra. El niño ya no lloraba, solo temblaba, aferrándose a mi cuello con una fuerza desesperada. Caminamos cuadra tras cuadra bajo la lluvia helada, sin rumbo, sin destino. Mi celular tenía 5% de batería. Mi cartera contenía exactamente 120 pesos. No era suficiente ni para un cuarto de hotel barato, mucho menos para 2 boletos de autobús hasta mi pueblo. La terminal de autobuses apareció como un refugio. Al menos, ahí había techo, luz, baños. Me senté en una de esas bancas de plástico duro y abracé a Daniel. Estaba empapado, temblando de frío. Le quité la ropa mojada y lo envolví en la única chamarra seca que encontré en la maleta. Mi chamarra, la que Roberto me había regalado en nuestro segundo aniversario. «Mami, tengo hambre», susurró Daniel contra mi pecho. Se me partió el alma. No tenía comida. No tenía dinero para comprar nada más que tal vez un pan dulce de la máquina. Busqué en mi bolsa y encontré medio paquete de galletas aplastadas. Daniel las comió en silencio, con esos ojitos tristes que ningún niño debería tener. Alrededor nuestro, la terminal estaba casi vacía. Un hombre dormía en una esquina, cubierto con periódicos. Una mujer mayor vendía chicles y cigarros desde una ventanita. 2 policías pasaban de vez en cuando, mirándome con sospecha, como si ser pobre y estar desesperada fuera un crimen. Daniel finalmente se quedó dormido, agotado por el llanto y el miedo. Yo me quedé despierta, mirando el reloj de la pared, viendo cómo pasaban las horas, las 10, las 11, la medianoche. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo iba a proteger a mi hijo? ¿Cómo habíamos llegado a esto? Pensé en mi Roberto, con su sonrisa torcida y sus manos callosas de tanto trabajar. Roberto que me prometió que me sacaría de la pobreza, que me daría una casa propia, que nuestros hijos nunca pasarían hambre. Roberto que desapareció una noche de febrero sin despedirse, sin una nota, sin nada. La policía dijo que probablemente se había ido con otra mujer. Estela dijo que yo lo había ahuyentado con mis quejas. Don Héctor no dijo nada como siempre, pero yo sabía que algo malo había pasado. Roberto me amaba. Amaba a Daniel. Jamás nos habría abandonado así. Algo le pasó. Alguien le hizo algo. Y durante 3 años nadie me creyó.
Nadie me ayudó. Nadie investigó. Entonces escuché el claxon. Un sonido fuerte que me sacó de mis pensamientos oscuros. Miré hacia la entrada de la terminal y vi un auto negro y brillante deteniéndose justo afuera. Era un auto caro, de esos que solo veía en las revistas o pasando por las zonas ricas de la ciudad. La ventanilla se bajó lentamente, casi en cámara lenta, y mi corazón se detuvo cuando vi ese rostro. Carolina, Carolina, la hermana de Roberto, la hermana rebelde que se había peleado con sus padres 5 años atrás y había desaparecido sin dejar rastro. La recordaba tan claramente, delgada hasta los huesos, siempre vestida de negro, con esa mirada de rabia permanente contra el mundo. La última vez que la vi, Estela la había corrido de la casa por negarse a entregarle su salario. Carolina trabajaba en un café y se quedaba con su dinero. Para Estela eso era un pecado imperdonable. Pero la mujer que salió de ese auto no se parecía en nada a la Carolina que recordaba. Esta Carolina llevaba un abrigo elegante que le llegaba hasta las rodillas, el cabello perfectamente peinado en ondas suaves, maquillaje discreto pero profesional. Llevaba lentes oscuros a pesar de que era de noche, lo cual me pareció extraño, hasta pretencioso. Caminó hacia mí con pasos seguros, tacones que resonaban en el piso mojado de la terminal. Algunos hombres voltearon a verla. Imponía esa clase de presencia. Se detuvo frente a mí. No sonrió. No dijo hola. No preguntó cómo estaba o qué hacía ahí con mi hijo en medio de la noche. Solo me miró fijamente por encima de sus lentes oscuros y dijo 6 palabras que cambiarían todo. Sube. Tengo algo importante que decirte. Su voz era firme, sin emoción. No era una invitación, era una orden, o tal vez una advertencia. Mi mente se llenó de 1000 preguntas al mismo tiempo. ¿Cómo sabía dónde encontrarme? ¿Por qué ahora, después de 5 años de silencio absoluto? ¿Qué podía ser tan importante como para aparecer así, de la nada, en el peor momento de mi vida? ¿Es sobre Roberto? Logré preguntar con voz quebrada. Carolina asintió apenas, un movimiento casi imperceptible de cabeza. Pero en sus ojos, ahora que se había quitado los lentes, vi algo que me heló hasta los huesos. No era tristeza, no era dolor, era furia, una furia antigua, contenida durante años, a punto de estallar. Sobre Roberto repitió, sobre mis padres y sobre lo que te han ocultado estos 3 años. Daniel se despertó en ese momento, asustado por las voces. Me miró con esos ojos llenos de miedo y confusión. Mami, ¿quién es? Es tu tía Carolina, le dije suavemente, aunque ni yo misma estaba segura de quién era esta mujer realmente. Miré el auto, luego miré la terminal vacía, luego miré a mi hijo, temblando de frío envuelto en mi chamarra vieja. No tenía opciones, no tenía a dónde ir, y algo en la mirada de Carolina me decía que ella tenía respuestas, respuestas que había estado buscando durante 3 años. Subí al auto, no porque confiara en Carolina, no porque creyera, que ella fuera mi salvación. Subí porque ya había tocado fondo y lo único que podía hacer era ver qué había más abajo. Carolina arrancó sin decir palabra. El interior del auto olía a cuero nuevo y perfume caro. Daniel se acomodó en el asiento trasero, maravillado por lo suave que era, por las luces que se encendían automáticamente. Para él era como entrar a otro mundo. Manejamos en silencio por calles que apenas reconocía. Dejamos atrás el centro deteriorado de la ciudad. Pasamos por avenidas cada vez más amplias, más limpias, más iluminadas. Entramos a una zona donde los edificios eran altos y modernos, donde había guardias de seguridad en cada esquina. Carolina se estacionó frente a una torre de departamentos que parecía sacada de una película. Un portero con uniforme nos abrió la puerta. Subimos en un elevador de espejos hasta el piso 12.
Todo era silencioso, elegante, inalcanzable para alguien como yo. El departamento de Carolina era exactamente lo que esperaba después de ver el auto. Blanco, minimalista, lleno de luz a pesar de ser de noche. Muebles que probablemente costaban más que todo lo que yo había ganado en mi vida. Ventanas enormes con vista a la ciudad iluminada. Daniel se quedó junto a mí, aferrándose a mi mano. Carolina cerró la puerta con seguro y finalmente se quitó el abrigo. Debajo llevaba un traje de oficina perfectamente planchado. ¿Quieres café?, preguntó, caminando hacia la cocina. No, dije con voz firme. Quiero respuestas. ¿Qué está pasando, Carolina? ¿Dónde está Roberto? Ella se detuvo en seco. Se dio vuelta lentamente y en su rostro vi un dolor profundo, antiguo. Un dolor que había estado cargando sola durante años. Siéntate, dijo en voz baja. Esto va a ser difícil de escuchar. Me senté en el sofá blanco, con Daniel acurrucado a mi lado. Carolina fue hacia un mueble y sacó un sobre manila grueso, pesado. Lo dejó caer sobre la mesa de centro entre nosotras. El sonido resonó en mis sesos, el silencio del departamento. Mi hermano no desapareció, comenzó Carolina con voz controlada pero tensa. Lo hicieron desaparecer. Y quienes lo hicieron son las mismas personas bajo cuyo techo acabas de vivir 3 años de infierno. Sentí que el mundo se inclinaba, que las paredes se movían, que el aire se volvía más denso, más difícil de respirar. No, susurré. No puede ser. Carolina abrió el sobre y empezó a sacar documentos. Muchos documentos. Papeles llenos de números, de firmas, de sellos oficiales, fotografías, recortes de periódico, todo cuidadosamente organizado, como si hubiera estado preparando este momento durante años. Roberto tenía un terreno, explicó. Un terreno que heredó de nuestro abuelo materno. Nuestros padres ni siquiera sabían que existía porque el abuelo se lo dejó solo a Roberto, sabiendo cómo era nuestra madre. Era un terreno grande, en una zona que estaba empezando a desarrollarse. Roberto tenía planes de construir ahí, de hacer un negocio. Yo no sabía nada de eso. Roberto nunca me había mencionado ningún terreno, ninguna herencia. Conoció a un hombre, continuó Carolina, Javier Solís, un empresario de la construcción. Le propuso hacer una sociedad. Roberto pondría el terreno, Solís el capital para construir. Todo parecía legítimo, hasta que Roberto descubrió que Solís y nuestros padres estaban planeando quedarse con todo. Sacó una fotografía y me la mostró. Era reciente, tomada apenas hacía 2 meses según la fecha en la esquina. En ella aparecía don Héctor, el hombre silencioso y pasivo que yo creía conocer, estrechando la mano de un hombre mayor de traje elegante. Detrás de ellos había un letrero enorme: Constructora Mendoza y Solís. Gran inauguración. Ese terreno era de Roberto, dijo Carolina con los dientes apretados. Ese negocio era suyo. Pero lo engañaron. Lo hicieron firmar documentos cuando estaba desesperado, cuando necesitaba dinero urgente para algo. Luego lo eliminaron de la sociedad con artimañas legales, y cuando Roberto amenazó con demandar, con hacer público el fraude, simplemente desapareció. Las lágrimas rodaban por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. Daniel me abrazaba, asustado por verme llorar. ¿Está muerto?, logré preguntar. Carolina bajó la mirada por primera vez desde que empezó a hablar. No lo sé. He buscado durante 2 años. He gastado todo lo que tengo en investigadores privados, en abogados, en sobornos. Nadie sabe nada. O todos tienen miedo de hablar. ¿Y dónde estabas tú?, le reclamé con rabia. ¿Por qué no me buscaste antes? ¿Por qué me dejaste sola con ellos? Porque no sabía, gritó de vuelta. No sabía que Roberto había desaparecido hasta hace 2 años. Yo estaba lejos, rehaciendo mi vida, sin contacto con nadie de la familia. Cuando me enteré, empecé a investigar.
y lo que descubrí me destruyó. Se sentó frente a mí con los ojos rojos. «Necesito tu ayuda», dijo. «Tú has estado en esa casa. Has visto cosas. Has escuchado cosas. Entre las dos podemos encontrar la verdad. Podemos hacer que paguen». Pasé esa noche en el departamento de Carolina sin poder dormir. Daniel descansaba en una de las habitaciones, arropado con sábanas que olían a suavizante de tela caro, en una cama tan suave que parecía una nube. Mi hijo nunca había dormido en algo así. En casa de los Mendoza, compartíamos un colchón viejo y hundido que crujía cada vez que nos movíamos. Yo me quedé en la sala, sentada en ese sofá blanco que probablemente costaba más que todo lo que había ganado en mi vida, con los documentos esparcidos sobre la mesa de centro. Cada papel era una puñalada, cada firma era una traición, cada número era una mentira que había vivido durante 3 años. Carolina había salido al balcón a fumar. No sabía que fumaba. Había tantas cosas que no sabía de ella. La observaba a través del vidrio, de pie contra la baranda, mirando las luces de la ciudad. Se veía cansada, no del cansancio físico de un día largo, sino de ese cansancio que se mete en los huesos después de cargar un peso durante años. Cuando regresó, olía a tabaco y a perfume francés. Se sentó frente a mí y me sirvió un vaso de agua. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. «Cuéntamelo todo», le dije. «Desde el principio, necesito entenderlo». Carolina suspiró profundamente, como si estuviera reuniendo fuerzas para revivir algo doloroso. Se quitó los zapatos de tacón y se acomodó en el sillón con las piernas recogidas. Por primera vez desde que la vi en la terminal, parecía humana, vulnerable. Cuando me fui de la casa hace 5 años, empezó a decir: «Juré que nunca volvería a hablar con nuestros padres. Tú sabes cómo era, cómo es. Cada peso que ganábamos tenía que ir a sus manos. No importaba si teníamos 20 años o 30. Para ellos éramos sus propiedades, sus fuentes de ingreso. Roberto aguantó porque te amaba, porque quería formar una familia. Pero yo no podía más». Hizo una pausa, recordando. «Me fui con solo la ropa que llevaba puesta. Dormí en casas de amigas, en albergues, en el auto de un novio que tuve por un tiempo. Conseguí trabajo en un restaurante, luego en otro, luego en un hotel. Fui subiendo poco a poco. Tomé cursos nocturnos de administración. Aprendí inglés viendo películas. Me rompí la espalda trabajando doble turno durante 3 años, hasta que conseguí un puesto como asistente administrativa en una empresa de bienes raíces. La miré con una mezcla de admiración y resentimiento. Mientras ella construía su vida nueva, yo estaba atrapada en el infierno que ella había dejado atrás. No sabía nada de Roberto», continuó. «Había cortado todo contacto. No respondía sus llamadas. No leía sus mensajes. Quería olvidar que esa familia existía. Fue egoísta de mi parte, lo sé. Pero necesitaba salvarme. Si me quedaba, me hubieran destruido como casi te destruyeron a ti». «¿Y cómo te enteraste de su desaparición?», pregunté. «Hace 2 años, un cliente de la empresa donde trabajo mencionó un proyecto de construcción. Estábamos revisando terrenos en venta y él comentó sobre una constructora nueva que estaba haciendo edificios en una zona prometedora. Mendoza y Solís. El apellido me llamó la atención. Investigué un poco. Vi la foto de inauguración en el periódico. Y ahí estaba él, mi padre, don Héctor Mendoza, el hombre que siempre se quejó de no tener dinero, de que todo estaba caro, de que teníamos que entregarle cada peso. Ahí estaba, estrechando la mano de un empresario importante, frente a un edificio que valía millones. Su voz se quebró ligeramente. Llamé a una prima lejana, la única que todavía me hablaba. Le pregunté por Roberto.
Me dijo que había desaparecido hacía un año y yo sin saber nada. Me dijo que tú seguías viviendo en la casa, que te trataban como basura, que trabajabas de sol a sol y ellos se quedaban con todo tu dinero. Esa misma noche contraté a un investigador privado. Carolina se levantó y fue hacia una cómoda. Sacó una carpeta azul, más grande que el sobre Manila. La dejó caer sobre la mesa con un golpe seco. Esto es todo lo que he descubierto en 2 años, dijo. Y créeme, no fue fácil. Tuve que gastar mis ahorros. Tuve que hacer cosas de las que no me siento orgullosa. Sobornar a empleados públicos. Seducir a un abogado para que me diera información confidencial. Mentir. Manipular. Todo para encontrar la verdad. Abrió la carpeta y empezó a sacar más documentos. Muchos más de los que ya había visto. Roberto heredó el terreno hace 6 años. Nuestro abuelo materno se lo dejó solo a él en el testamento. A mí me dejó algo de dinero, pero a Roberto le dejó lo más valioso. 3 hectáreas en una zona que en ese momento no valía mucho, pero que iba a desarrollarse. El abuelo sabía que Roberto tenía visión para los negocios. Sabía que podía hacer algo grande con ese terreno. Me mostró el testamento. Efectivamente, ahí estaba todo. El terreno había sido transferido a nombre de Roberto 6 meses antes de que nos casáramos. ¿Por qué nunca me lo dijo? ¿Por qué guardó ese secreto? Roberto no te lo dijo porque tenía miedo, explicó Carolina, como si leyera mi mente. Miedo de que nuestros padres se enteraran. Miedo de que intentaran quitárselo. Planeaba esperar el momento adecuado para hacer algo con ese terreno. Quería sorprenderte. Quería construir una casa para ustedes, para ti y para Daniel. Las lágrimas volvieron a caer. Roberto había tenido un plan, un futuro, una esperanza. Y alguien se lo arrebató. Hace 4 años, Roberto conoció a Javier Solís en un evento de la Cámara de Comercio. Solís es un empresario de construcción con contactos en el gobierno. Le propuso a Roberto hacer una sociedad. Roberto pondría el terreno, Solís el capital. Construirían departamentos y dividirían las ganancias. Todo parecía legítimo. Firmaron contratos, hicieron planes. Roberto estaba emocionado. Finalmente iba a salir adelante. Carolina sacó más papeles. Contratos, acuerdos, documentos legales llenos de términos que apenas entendía. Pero había un problema. Roberto necesitaba dinero para los permisos de construcción, para los trámites legales iniciales. No mucho, unos 50,000 pesos. Le pidió ayuda a nuestros padres. Les contó sobre el terreno, sobre la sociedad con Solís. Pensó que se alegrarían por él. Pensó que finalmente estarían orgullosos. ¿Qué pasó?, susurré, aunque ya podía imaginar la respuesta. Lo que siempre pasa con gente como ellos. Vieron una oportunidad. Don Héctor contactó a Solís a espaldas de Roberto. Le ofreció un trato mejor. Él podía hacer que Roberto firmara documentos que le quitaran control sobre el proyecto. A cambio, Solís le daría a don Héctor un porcentaje mayor de las ganancias. Solís aceptó. Es un hombre de negocios. No le importaba traicionar a Roberto si eso significaba más dinero para él. Me mostró correos electrónicos, conversaciones por mensaje, todo impreso, todo fechado, todo real. Don Héctor, el hombre silencioso que se la pasaba sentado en su sillón leyendo el periódico, había orquestado una traición elaborada contra su propio hijo. Hicieron que Roberto firmara nuevos documentos. Le dijeron que eran solo actualizaciones del contrato original, pero en realidad eran documentos que lo convertían en un socio minoritario, con apenas el 10% de participación. El terreno técnicamente seguía a su nombre, pero los derechos de construcción y las ganancias futuras ahora pertenecían a la sociedad entre Solís y don Héctor. ¿Y Roberto no leyó lo que firmaba?, pregunté incrédula.
Estaba desesperado, respondió Carolina con tristeza. Tú estabas embarazada de Daniel. Habías tenido complicaciones. Necesitaban dinero para el hospital. Solís y don Héctor aprovecharon ese momento de vulnerabilidad. Le dijeron que si firmaba inmediatamente, le darían un adelanto de 50,000 pesos para los gastos médicos. Roberto firmó sin leer bien. Confiaba en su padre. Confiaba en su socio. Sentí náuseas. Todo ese tiempo, mientras yo estaba en el hospital dando a luz a Daniel, mientras luchaba por sobrevivir a una hemorragia posparto, Roberto estaba siendo estafado por su propia familia. Cuando Roberto finalmente se dio cuenta de lo que había pasado, ya era demasiado tarde. El proyecto había avanzado. Los permisos estaban a nombre de la constructora. Su participación había sido reducida a casi nada. Intentó demandar, pero los abogados de Solís eran mejores que cualquier cosa que él pudiera pagar. Amenazó con ir a los medios, con exponer la corrupción, con hacer escándalo. Carolina hizo una pausa larga. Encendió otro cigarro a pesar de estar adentro. Sus manos temblaban. Y entonces desapareció, dijo en voz baja. Una noche de febrero, hace 3 años, salió de la casa diciendo que iba a reunirse con alguien que tenía información importante. Nunca regresó. ¿Crees que lo mataron? Apenas pude pronunciar las palabras. No lo sé. He buscado en hospitales, en morgues, en registros de personas desaparecidas. Nada. Es como si se hubiera evaporado. El investigador que contraté dice que hay 2 posibilidades. O está muerto y escondieron el cuerpo muy bien, o está vivo y alguien lo tiene amenazado para que no regrese. ¿Amenazado con qué? Con hacerte daño a ti. Con hacerle daño a Daniel. El mundo se detuvo. Todo cobró sentido de repente. La forma en que don Héctor me miraba a veces, la forma en que Estela siempre me mantenía cerca, controlando cada movimiento. No era solo crueldad, era control. Me necesitaban ahí, bajo su vigilancia, por si Roberto intentaba regresar. Carolina sacó su laptop y me mostró algo más. Una cuenta bancaria, una cuenta a nombre de Estela Mendoza, de la que se habían retirado depósitos mensuales durante los últimos 3 años. Exactamente desde que Roberto desapareció, 10,000 pesos cada mes, señaló Carolina. Durante 36 meses. 360,000 pesos en total. ¿De dónde crees que salía ese dinero? De la constructora, susurré. Exacto. Solís les paga para mantener el silencio, para asegurarse de que nadie haga preguntas. Y funcionó perfectamente. Hasta ahora. Sentí rabia. Una rabia que nunca antes había experimentado. No era solo coraje o frustración. Era algo más profundo, más oscuro. Era el odio puro hacia las personas que me habían robado 3 años de mi vida, que le habían robado a Daniel su padre, que habían traicionado a Roberto de la manera más vil. Quiero que paguen, dije con voz firme. Todos ellos. Quiero que enfrenten las consecuencias de lo que hicieron. Carolina sonrió por primera vez esa noche. Una sonrisa triste pero determinada. Por eso te traje aquí, porque necesito tu ayuda. Yo tengo la información, los documentos, la evidencia, pero tú tienes algo que yo no tengo. Acceso. ¿Acceso a qué? A la casa, a sus computadoras, a sus conversaciones privadas. Sé que te echaron, pero van a quererte de vuelta. Siempre lo hacen. Estela es cruel, pero también es codiciosa. Te mantenía ahí por una razón. Eres útil. Eres dinero gratis. Dale unos días y te llamará de regreso. Y cuando lo haga, vas a regresar. No, dije inmediatamente. No puedo volver ahí. No después de todo lo que hicieron. Tienes que hacerlo, insistió Carolina. Es la única manera de conseguir lo que necesitamos. Roberto escondió algo. Estoy segura. Mi hermano era inteligente. Sabía que estaba en peligro.
Dejó algo como respaldo, una memoria USB, un documento, algo que pueda probar lo que le hicieron. Y está en esa casa. Tiene que estar. ¿Y si no hay nada? ¿Y si solo es una esperanza tuya? Entonces seguiremos buscando hasta encontrarlo. Pero confío en mi hermano. Él no se habría dado por vencido tan fácilmente. Dejó pistas, dejó evidencia, y tú vas a encontrarla. Pasamos el resto de la noche planeando. Carolina era meticulosa, organizada. Había pensado en cada detalle. Me explicó que debía esperar a que Estela me contactara. Podían pasar días o semanas, pero eventualmente lo haría. Cuando eso sucediera, yo debía regresar actuando sumisa, arrepentida, dispuesta a trabajar el doble con tal de recuperar mi lugar. Una vez adentro, tendría que buscar en el cuarto que Roberto y yo compartimos antes de su desaparición. Ese cuarto ahora era un almacén de trastos, según me había contado Carolina. Nunca lo habían vaciado completamente. Ahí podía haber algo. También tendría que revisar la oficina de don Héctor. Era un cuarto pequeño al que nunca me dejaban entrar. Decían que era privado, que ahí guardaba documentos importantes. Probablemente era donde escondían todo lo relacionado con el fraude. Carolina me dio un celular nuevo, un smartphone pequeño y discreto. Tenía una aplicación para grabar conversaciones, otra para tomar fotos de documentos sin que nadie se diera cuenta. Me enseñó cómo usarlo, cómo esconderlo. Tienes que ser cuidadosa, me advirtió. Si sospechan algo, pueden hacerte daño. No son solo ladrones, son cómplices de algo mucho peor. No podemos subestimar de lo que son capaces. ¿Y si descubro algo? ¿Qué hago? Me llamas inmediatamente. No importa la hora. Yo vendré por ti y por Daniel. Los sacaré de ahí y llevaremos todo a las autoridades. ¿Confías en las autoridades?, pregunté con escepticismo. Vivimos en un país donde el dinero compra todo. Solís tiene contactos en el gobierno. Tengo contactos también, respondió Carolina. En mi trabajo he conocido gente. Fiscales honestos, periodistas de investigación. No todos están comprados. Solo necesitamos la evidencia correcta y las personas correctas para exponerla. Los días siguientes fueron extraños. Carolina me instaló en su departamento como si fuera mi propia casa. Llevaba a Daniel a un parque cercano. Le compró ropa nueva, juguetes, libros para colorear. Mi hijo estaba más feliz de lo que lo había visto en años. Me preguntaba si podíamos quedarnos ahí para siempre, si la tía Carolina era nuestra nueva familia. No sabía cómo responderle. No sabía qué iba a pasar. Solo sabía que había una tormenta acercándose y yo estaba justo en el centro. El miércoles por la mañana, exactamente 5 días después de que me echaran, recibí la llamada. Era un número desconocido. Contesté con el corazón latiendo fuerte. «Bueno, eres una malagradecida», dijo la voz de Estela. «Después de todo lo que hicimos por ti, así nos pagas. Pero soy buena persona. Cristiana. Creo en el perdón». No dije nada. Solo escuchaba, apretando el teléfono con fuerza. «Puedes regresar», continuó. «Pero con condiciones. Vas a trabajar más horas. Vas a entregar todo tu salario. Y vas a cuidar tu lengua. Nada de quejas. Nada de reclamos. ¿Entendido?» «Entendido», respondí con voz sumisa, odiándome a mí misma por tener que actuar así. «Vienes mañana por la mañana. Y trae al niño. Esa criatura también tiene que aprender a ganarse la comida». Colgó sin despedirse. Me quedé ahí sentada, con el teléfono en la mano, sintiendo cómo la rabia y el miedo se mezclaban en mi estómago. Carolina me miraba desde la cocina. Asintió lentamente. «Es hora», dijo. Esa noche preparé a Daniel. Le expliqué que teníamos que volver a la casa de los abuelos, pero que solo sería por un tiempo, que pronto estaríamos en un lugar mejor. Él no entendía del todo, pero confiaba en mí. Esa confianza me partía el corazón.
¿Qué clase de madre arrastra a su hijo de vuelta al infierno? Carolina me abrazó antes de que me fuera. Fue un abrazo largo, fuerte, lleno de un afecto que no sabía que existía entre nosotras. Ten cuidado, susurró. Y recuerda, no estás sola. Yo voy a estar vigilando. Si algo sale mal, me llamas y voy por ti inmediatamente. Tomé un taxi hasta la casa de los Mendoza. El chofer me miró con curiosidad cuando le di la dirección. Probablemente se preguntaba por qué una mujer con cara de haber llorado durante días iba a esa zona de la ciudad cargando una maleta vieja y un niño asustado. Toqué la puerta. Don Héctor abrió. Me miró de arriba abajo sin decir palabra. Luego se hizo a un lado para dejarme pasar. La casa olía igual. A humedad, a comida recalentada, a tristeza acumulada. Estela estaba en la cocina, de espaldas a mí, lavando platos. Tu cuarto está como lo dejaste, dijo sin voltear. Espero que esta vez valores lo que tienes. No todas tienen la suerte de tener un techo sobre la cabeza. Subí las escaleras con Daniel. El cuartito del fondo estaba exactamente igual. La cama sin hacer. El pequeño armario con la puerta chueca. La ventana con la cortina rasgada. Como si los últimos 5 días no hubieran existido. Pero algo era diferente. Yo era diferente. Ya no era la mujer sumisa que aceptaba todo sin rechistar. Ahora tenía un propósito. Tenía rabia. Tenía a Carolina de mi lado. Y sobre todo, tenía un plan. Esa primera noche de regreso, después de acostar a Daniel, esperé a que la casa quedara en silencio. Don Héctor y Estela se fueron a dormir alrededor de las 10. Esperé hasta las 11, luego hasta la medianoche. Cuando estuve segura de que dormían, salí de mi cuarto con el celular que Carolina me había dado. El cuarto que Roberto y yo compartimos antes de que naciera Daniel ahora era un depósito. Cajas de cartón apiladas hasta el techo, muebles viejos cubiertos de polvo, bolsas de ropa que nadie usaba. Entré despacio, cerrando la puerta sin hacer ruido. Encendí la linterna del celular y empecé a buscar. No sabía exactamente qué buscaba, pero confiaba en que lo reconocería cuando lo viera. Abrí cajas, revisé entre libros viejos, moví muebles, y entonces lo vi. En una esquina, medio escondido detrás de una cómoda, estaba el escritorio de Roberto. Su escritorio de madera que su abuelo le había regalado cuando cumplió 15 años. Lo habían arrinconado ahí como si fuera basura. Me acerqué y pasé mi mano sobre la superficie polvorienta. Roberto solía sentarse ahí a dibujar planos, a hacer cuentas, a soñar con el futuro. Abrí el primer cajón. Estaba vacío. El segundo también. Pero el tercero estaba atorado. Jalé con más fuerza. Nada. Entonces recordé algo. Roberto me había mostrado una vez que ese cajón tenía un compartimiento secreto, un doble fondo que su abuelo había instalado para guardar cosas valiosas. Busqué con los dedos el pequeño resorte en la esquina inferior. Lo encontré, presioné. El fondo falso se levantó con un clic suave, y ahí estaba, una memoria USB, pequeña, negra, con las iniciales de Roberto grabadas en el plástico. RMG, Roberto Mendoza García. Mis manos temblaban tanto que casi la dejo caer. La guardé en el chaussist bolsillo de mi pijama y volví a acomodar todo como estaba. Salí del cuarto, cerré la puerta sin hacer ruido y regresé a mi habitación con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me explotaría. Daniel dormía profundamente. Me senté en la cama, saqué la memoria USB y la miré bajo la luz de la luna que entraba por la ventana. Roberto me había dejado algo. Después de 3 años, finalmente tenía una pista. Saqué el celular y le mandé un mensaje a Carolina. Lo encontré. Su respuesta llegó en segundos. No la abras ahí. Mañana en la noche voy por ti. Empaca lo esencial. Esto se acaba pronto. Guardé la memoria en el lugar más seguro que pude pensar.
dentro de una de las muñecas de Daniel, en una pequeña abertura en la costura. Nadie buscaría ahí. Me acosté, pero no pude dormir. Mi mente no paraba de imaginar qué podía contener esa memoria. ¿Pruebas del fraude? ¿Grabaciones? ¿Documentos? ¿O tal vez algo más? ¿Una pista sobre dónde estaba Roberto? Al día siguiente actué con normalidad. Fui a trabajar en la tintorería. Recogí a Daniel de la casa en la tarde. Preparé la cena. Soporté los comentarios venenosos de Estela sobre lo mal que había planchado una camisa. Actué como la nuera sumisa y obediente que esperaban que fuera. Pero por dentro, todo había cambiado. Esa noche, a las 10, escuché el mensaje de Carolina. Estoy afuera, en la esquina, 5 minutos. Esperé a que don Héctor y Estela estuvieran en su cuarto. Luego desperté a Daniel suavemente. Vamos a visitar a la tía Carolina, le susurré. Pero tienes que estar muy callado, ¿sí? Él asintió, todavía medio dormido. Lo vestí rápido, tomé una mochila pequeña con lo esencial y bajamos las escaleras en completo silencio. La puerta principal crujió al abrirla. Me congelé, esperé. Nada. Solo silencio. Salimos a la calle oscura y corrimos hacia la esquina. El auto de Carolina ya estaba ahí, con las luces apagadas. Subimos y ella arrancó inmediatamente. ¿La tienes?, preguntó sin saludar. Saqué la memoria USB del interior de la muñeca de Daniel. Carolina la tomó con reverencia, como si fuera una reliquia sagrada. Mañana la revisamos con el investigador. Él tiene equipo para recuperar datos aunque estén borrados o dañados. Manejamos hacia su departamento en silencio. Yo miraba por la ventana, viendo cómo dejábamos atrás la casa de los Mendoza. Tal vez por última vez. Cuando llegamos al departamento, Carolina preparó té. Nos sentamos en la sala, con Daniel dormido en el sofá. Pase lo que pase mañana, dijo Carolina. Quiero que sepas que hiciste lo correcto. Roberto estaría orgulloso de ti. Por primera vez en 3 años, sentí que respiraba de verdad. Sentí que había esperanza. Sentí que la justicia, aunque tardía, tal vez finalmente llegaría. A la mañana siguiente, Carolina y yo fuimos a la oficina del investigador privado. Se llamaba Rodrigo Salazar y trabajaba desde un edificio viejo en el centro de la ciudad. Su oficina estaba en el 3er piso, al final de un pasillo mal iluminado que olía a cigarros y café rancio. Nada que ver con las oficinas modernas y lujosas que había imaginado. Rodrigo era un hombre de unos 50 años, con el cabello completamente gris y arrugas profundas alrededor de los ojos. Arrugas que contaban historias de años investigando casos difíciles, de ver cosas que la mayoría de la gente preferiría ignorar. Pero sus ojos eran amables, honestos. Me cayó bien inmediatamente. Carolina le entregó la memoria USB. Él la tomó con cuidado, como un cirujano sosteniendo un bisturí. La insertó en su computadora y empezó a trabajar. Tecleaba rápido, murmuraba cosas que no entendía, abría programas con nombres complicados. Daniel estaba conmigo, sentado en mi regazo, dibujando en una libreta que Carolina le había comprado. Era consciente del momento histórico que estábamos viviendo, aunque mi hijo no lo entendiera. Después de 3 años de oscuridad, finalmente íbamos a ver la luz. Interesante, murmuró Rodrigo después de varios minutos. Muy interesante. ¿Qué encontraste?, preguntó Carolina, inclinándose sobre el escritorio. Rodrigo giró la pantalla hacia nosotras. Lo que vi me dejó sin aliento. La memoria contenía archivos, muchos archivos, documentos escaneados, fotografías, grabaciones de audio, videos. Roberto había sido meticuloso. Había documentado todo. Aquí tenemos el contrato original entre Roberto y Javier Solís, explicó Rodrigo señalando un PDF. Miren la fecha. Y aquí este otro documento con fecha posterior es el contrato modificado. Las diferencias son enormes.
En el primero, Roberto tiene 50% de participación. En el segundo, apenas 10%. Y miren quién aparece como nuevo socio mayoritario. Héctor Mendoza García, mi suegro, el hombre que durante 3 años me había mirado con ojos vacíos mientras su esposa me destrozaba emocionalmente. Pero hay más, continuó Rodrigo. Roberto grabó varias conversaciones. Miren esto. Abrió un archivo de audio. La calidad no era perfecta, pero se escuchaba claro. La voz de Roberto, mi Roberto, después de 3 años de silencio. Se me llenaron los ojos de lágrimas. No puedes hacerme esto, papá, decía Roberto en la grabación. Ese terreno es mío. El abuelo me lo dejó a mí. Eres un ingenuo, respondía la voz de don Héctor. En este mundo no sobreviven los ingenuos. Sobreviven los que saben tomar oportunidades. ¿Oportunidad? ¿Llamas oportunidad a robarle a tu propio hijo? No seas dramático. Esto es negocio. Cuando seas mayor lo entenderás. Tengo 32 años. Tengo una esposa, un hijo, responsabilidades. Necesito ese dinero. Deberías haber pensado en eso antes de confiar tanto en la gente. La grabación terminó con un portazo. Carolina tenía lágrimas en los ojos. Yo no podía respirar. Escuchar la voz de Roberto después de tanto tiempo era como recibir un golpe en el estómago. Hay 6 grabaciones más, dijo Rodrigo suavemente. Todas similares. Conversaciones entre Roberto y su padre. También hay una entre Roberto y Solís. Y otra, la más importante, entre los 3. ¿Cuándo fueron hechas estas grabaciones?, pregunté. Rodrigo revisó las fechas de los archivos. La mayoría son de hace 3 años y medio. Las últimas son de 2 semanas antes de que Roberto desapareciera. Rodrigo abrió otra carpeta. Esta contenía fotografías, muchas fotografías. Roberto había seguido a su padre. Había documentado reuniones entre don Héctor y Solís en restaurantes caros, en oficinas, en la obra de construcción. En todas las fotos, los 2 hombres aparecían sonriendo, estrechando manos, brindando con copas de vino. También hay extractos bancarios, señaló Rodrigo. Roberto logró acceder a la cuenta de la sociedad. Miren los montos, millones de pesos. Y aquí, estos retiros mensuales que van a una cuenta personal de Héctor Mendoza. 10,000 pesos cada mes, los mismos 10,000 que Carolina ya había identificado. «¿Esto es suficiente para una demanda, verdad?», preguntó Carolina. «Es suficiente para mucho más que una demanda», respondió Rodrigo. «Esto es evidencia de fraude, apropiación indebida, posiblemente hasta conspiración. Pero hay algo más que necesitan ver». Abrió una carpeta titulada Video Final. Mi corazón empezó a latir más rápido. Roberto grabó esto 2 días antes de desaparecer, explicó Rodrigo. Es como un testamento digital. Prepárense. Le dio clic al archivo. La pantalla se llenó con la imagen de Roberto. Mi Roberto, sentado en algún lugar que no reconocí, con mala iluminación, pero claramente era él. Se veía cansado, ojeroso, asustado. «Si están viendo esto», comenzó a decir Roberto mirando directamente a la cámara, «significa que algo me pasó. Significa que no pude protegerme. Quiero que sepan la verdad». Se pasó una mano por el cabello, un gesto que yo conocía tan bien. Lo hacía cuando estaba nervioso. Mi padre y Javier Solís me robaron. No hay otra manera de decirlo. Me robaron el terreno que mi abuelo me dejó. Me robaron el negocio que íbamos a construir. Me robaron el futuro que había planeado para mi familia. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que me amenazaron. Hizo una pausa, respirando profundo. Hace 3 días, Solís me llamó a su oficina. Me dijo que si seguía haciendo problemas, si seguía amenazando con demandas, iba a lastimarle a alguien que amo. No dijo quién exactamente, pero no hizo falta. Sé que se refiere a mi esposa y a mi hijo. Me dijo que tenía contactos en todos lados.
que podía hacer que un accidente pareciera natural, que podía hacer que desapareciera evidencia, que podía destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino. Las lágrimas corrían por mi cara sin control. Daniel me abrazó, aunque no entendía por qué lloraba. He decidido irme, continuó Roberto. Voy a desaparecer, por un tiempo, solo hasta que encuentre la manera de exponerlos sin poner en peligro a mi familia. Voy a contactar a un periodista que conozco, a un fiscal que me recomendaron. Voy a juntar más evidencia, y cuando tenga todo listo, voy a regresar y voy a recuperar lo que es mío. Miró fijamente a la cámara, directamente a mí, aunque no lo supiera en ese momento. Si estás viendo esto, amor, perdóname. Perdóname por no decirte nada, por dejarte en la oscuridad, por dejarte sola con Daniel. Lo hice para protegerlos. Si ellos creen que no sé nada, si creen que me rendí, te dejarán en paz. Sé que mi mamá va a ser cruel contigo, pero aguanta. Por favor, aguanta. Voy a volver por ti. Te lo prometo. Se le quebró la voz. Y si algo me pasa, si no logro regresar, quiero que sepas que te amé cada segundo de mi vida. Tú y Daniel son todo para mí. Cuida a nuestro hijo. Enséñale a ser fuerte. Enséñale a no confiar en las personas equivocadas. Y por favor, no dejes que mis padres lo conviertan en alguien como ellos. Extendió la mano hacia la cámara. Carolina, si también estás viendo esto, perdóname por haber sido un hermano terrible. Debí buscarte cuando te fuiste. Debí defenderlo de ellos. Pero fui cobarde. Espero que encuentres la felicidad que te mereces. Y si puedes, ayuda a mi esposa. Ella te va a necesitar. El video terminó. La pantalla se puso negra. Nadie habló durante varios minutos. Solo se escuchaba mi llanto y el sonido de Carolina tratando de contener el suyo. Rodrigo fue quien rompió el silencio. Roberto tenía razón en tener miedo, pero cometió un error. Confió en las personas equivocadas. ¿Qué quieres decir?, preguntó Carolina. El periodista que mencionó, Rodrigo sacó una carpeta de su archivo. También investigué eso. El periodista se llama Marco Villegas. Trabajaba para un periódico local de investigación. Murió en un accidente automovilístico 3 días después de que Roberto desapareció. ¿Accidente?, repetí. Eso dice el reporte oficial. Pero tengo mis dudas. Los frenos de su auto fallaron mientras manejaba en una carretera de montaña. Muy conveniente. Sentí un frío recorrer todo mi cuerpo. Si habían matado al periodista, si habían hecho desaparecer a Roberto, ¿qué nos impedía a nosotras acabar igual? Sé lo que están pensando, dijo Rodrigo. Y tienen razón en estar asustadas. Solís es un hombre peligroso. Tiene dinero, poder, conexiones, pero también tiene un punto débil. ¿Cuál?, preguntamos Carolina y yo al mismo tiempo. Su ego. Solís ha construido su imperio sobre una reputación de ser un empresario honesto, un benefactor de la comunidad, dona a caridades, aparece en eventos públicos, tiene amigos en el gobierno. Su imagen lo es todo. Si exponemos lo que hizo, si lo hacemos público de la manera correcta, no va a poder esconderlo. La presión social va a ser demasiado fuerte. ¿Cómo hacemos eso?, preguntó Carolina. Rodrigo sonrió por primera vez. Conozco a alguien, una periodista de investigación que trabaja para un medio nacional. Se llama Patricia Romero. Es incorruptible. Ha expuesto casos de corrupción más grandes que este. Y odia a los empresarios que abusan de su poder. ¿Y va a ayudarnos?, pregunté esperanzada. Si le mostramos esta evidencia, no va a poder resistirse. Es la historia del año. Hijo traicionado por su padre, empresario corrupto, desaparición misteriosa. Tiene todos los elementos. Y ella tiene las plataformas para hacer que esto llegue a millones de personas. Los siguientes días fueron un torbellino. Rodrigo contactó a Patricia Romero,
Ella vino a su oficina al día siguiente. Era una mujer de unos 40 años, con el cabello corto y una mirada que te atravesaba. Llevaba una grabadora profesional y una libreta llena de notas. Le mostramos todo: los documentos, las grabaciones, el video de Roberto. Ella tomaba notas furiosamente, hacía preguntas específicas, pedía copias de todo. Cuando terminamos, cerró su libreta y nos miró seriamente. «Esto va a explotar», dijo. «Cuando publique esta investigación va a haber consecuencias. Para Solís, para el padre de Roberto, para todos los involucrados, pero también para ustedes. Van a venir abogados, van a intentar intimidarlas, van a tratar de desacreditar la historia». «Estamos preparadas», respondió Carolina con firmeza. «¿Y tú?» Patricia me miró directamente. «¿Estás preparada para que tu vida se vuelva pública? ¿Para que todo el mundo sepa tu historia?» Pensé en Daniel, en los 3 años de humillación, en Roberto desaparecido, en todas las noches llorando en silencio. «Estoy lista», dije. «Ya no tengo nada que perder». Patricia asintió con aprobación. «Necesito una semana para verificar todo, para contactar fuentes adicionales, para construir la historia completa. Mientras tanto, les recomiendo que se mantengan en un lugar seguro. No vayan a la casa de los Mendoza, no contacten a Solís, actúen como si no supieran nada. Nos quedamos en el departamento de Carolina. Fueron los días más largos de mi vida. Cada vez que sonaba el teléfono, saltaba. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, me ponía tensa. Esperaba que en cualquier momento aparecieran don Héctor o Estela, o peor, hombres de Solís. Pero no pasó nada. Los días transcurrieron en una calma tensa. Carolina iba a trabajar normalmente para no levantar sospechas. Yo me quedaba en el departamento con Daniel, viendo caricaturas, jugando, tratando de mantener algún tipo de normalidad para mi hijo. El teléfono que me había dado Carolina sonó varias veces. Era Estela. Dejaba mensajes de voz furiosos preguntando dónde estaba, amenazando con llamar a la policía, diciendo que me había robado cosas de la casa. Borré todos los mensajes sin responder. Una semana después, Patricia llamó. «Ya está. La historia se publica mañana en la portada. Prepárense». Esa noche casi no dormí. Carolina tampoco. Nos quedamos despiertas en la sala bebiendo café, esperando que amaneciera. Daniel dormía tranquilamente en su cuarto, ajeno a que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. A las 6 de la mañana, Patricia nos mandó un mensaje con un enlace. Era la versión digital de la investigación. El titular decía: «Empresario prominente acusado de fraude y posible homicidio. La desaparición de Roberto Mendoza». La historia era perfecta. Patricia había hecho un trabajo increíble. Cada detalle estaba ahí. Los documentos, las grabaciones, el testimonio de Carolina y mío. También había contactado a empleados de la constructora que confirmaron haber visto a Roberto discutir con Solís. Había hablado con vecinos que recordaban la noche en que Roberto salió de su casa y nunca regresó. La historia se volvió viral en horas. Para el mediodía, todos los medios importantes la estaban replicando. Las redes sociales explotaron. La gente compartía la historia, expresaba indignación, exigía justicia. A las 2 de la tarde, la Fiscalía emitió un comunicado anunciando que abrirían una investigación formal contra Javier Solís y Héctor Mendoza por fraude, apropiación indebida y posible participación en la desaparición de Roberto Mendoza. A las 4, Solís dio una conferencia de prensa negando todo. Decía que Roberto había sido un socio problemático, que había abandonado el proyecto voluntariamente, que todas las acusaciones eran difamación, pero su lenguaje corporal lo traicionaba. Se veía nervioso, sudaba, evitaba mirar a las cámaras directamente. A las 6, detuvieron a don Héctor.
Las imágenes salieron en las noticias. Mi suegro siendo escoltado por policías, con las manos esposadas, la cabeza agachada. Estela corría detrás de él gritando que todo era mentira, que éramos unas mentirosas, que íbamos a pagar por esto. No sentí satisfacción viendo esas imágenes, solo sentí vacío y una pregunta que no me dejaba en paz. ¿Dónde estaba Roberto? 2 días después de que se publicara la historia, recibí una llamada de un número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo presionar el botón verde. Bueno, hubo silencio del otro lado. Luego una voz que no había escuchado en 3 años. Soy yo. Se me cayó el teléfono. Carolina lo recogió del suelo, lo puso en altavoz. Roberto susurró. Sí, soy yo. Empecé a llorar. No podía hablar. Carolina tomó el control de la conversación. ¿Dónde estás?, preguntó con voz temblorosa. En un pueblo pequeño a 5 horas de ahí. No puedo decir exactamente dónde todavía. Pero vi la noticia. Vi que expusieron todo. Y necesitaba llamar. Necesitaba que supieran que estoy vivo. ¿Por qué no regresaste antes?, le reclamé entre sollozos. ¿Tienes idea de lo que hemos sufrido? Lo siento, dijo con voz quebrada. Lo siento tanto. Pero no podía regresar. Tenían gente vigilándolos. Tenían amenazas reales contra ustedes. Si regresaba, si me veían cerca de ti o de Daniel, iban a cumplir sus amenazas. Tuve que esperar. Tuve que juntar evidencia desde lejos. Tuve que encontrar la manera segura de exponerlos. Nos contó todo. Cómo había escapado la noche que desapareció. Cómo se había escondido en pueblos pequeños, trabajando en lo que podía, durmiendo en cuartos baratos. Cómo había contactado a investigadores privados, a abogados, a periodistas, solo para descubrir que Solís tenía a muchos en su nómina. Intenté contactarte tantas veces, dijo, pero siempre que me acercaba, veía a alguien vigilando la casa. Hombres en autos negros, siempre los mismos. Sabía que si me veían, si sabían que seguía vivo y buscando justicia, te harían daño para presionarme. ¿Y por qué llamas ahora?, preguntó Carolina. Porque ya no pueden esconderse. La historia es pública. Hay presión de los medios, de la fiscalía, de la sociedad. Ya no pueden matarme sin levantar sospechas. Ya no pueden amenazarla sin que todo el mundo lo sepa. ¿Cuándo vas a regresar?, pregunté desesperada. Pronto. Muy pronto. Solo necesito que la fiscalía me garantice protección. Rodrigo ya está trabajando en eso. En una semana, tal vez 2, voy a estar ahí. Voy a abrazarte. Voy a conocer a Daniel de nuevo. Va a ser como antes, te lo prometo. Pero no fue como antes. Nada volvería a ser como antes. Roberto regresó 2 semanas después. Vino escoltado por policías hasta el departamento de Carolina. Cuando abrí la puerta y lo vi ahí, parado, real, vivo, no supe cómo reaccionar. Había imaginado ese momento 1000 veces. Pensé que correría a sus brazos, que lloraría de felicidad, que todo el dolor desaparecería. Pero cuando lo vi, lo que sentí fue rabia. Rabia porque nos había dejado. Rabia porque había elegido esconderse en lugar de luchar. Rabia porque había dejado que su familia me destruyera durante 3 años. Lo abracé de todas formas. Porque a pesar de todo, era el padre de mi hijo. Porque a pesar de todo, parte de mí todavía lo amaba. Daniel no lo reconoció. Mi hijo miró a ese extraño con desconfianza, escondiéndose detrás de mis piernas. Roberto intentó acercarse, intentó cargarlo, pero Daniel empezó a llorar. Ese fue el momento en que me di cuenta de que habíamos perdido 3 años que nunca recuperaríamos. El juicio contra Solís y don Héctor duró 8 meses. Fue agotador. Testimonios interminables, abogados agresivos intentando desacreditarnos, medios de comunicación siguiendo cada movimiento. Pero al final,
La evidencia era demasiado fuerte. Solís fue sentenciado a 12 años por fraude y conspiración. Don Héctor a 8 años como cómplice. Estela no fue procesada penalmente, pero perdió todo. La casa fue embargada para pagar indemnizaciones. Se fue a vivir con una prima a un pueblo lejano. Roberto recuperó el terreno. Recuperó su parte de la constructora. Con el dinero de la compensación construimos una casa. Nada lujosa, pero nuestra. Un lugar donde Daniel podía jugar sin miedo, donde yo podía respirar sin sentir el peso de la humillación. Pero nuestra relación nunca volvió a ser igual. Roberto intentaba, hacía todo lo que podía, pero había una grieta entre nosotros que el tiempo no cerró. Los 3 años de separación habían cambiado a ambos. Yo había aprendido a ser fuerte, a no depender de nadie. Él había aprendido a vivir con el miedo, con la paranoia constante. Intentamos terapia. Intentamos salir adelante por Daniel, y en cierta forma lo logramos. No éramos la pareja perfecta que fuimos alguna vez, pero éramos funcionales. Éramos padres comprometidos. Éramos sobrevivientes. Carolina se convirtió en parte esencial de nuestras vidas. Ella fue quien nos ayudó cuando más lo necesitábamos, quien arriesgó todo por buscar la verdad. La relación entre ella y Roberto sanó lentamente. Los domingos comíamos juntos. Daniel la adoraba. La llamaba su tía favorita. Han pasado 2 años desde 1600 que terminó el juicio. 2 años desde que recuperamos nuestras vidas. Daniel ahora tiene 6 años. Va a una buena escuela. Tiene amigos. Tiene una infancia que yo nunca tuve. Roberto trabaja en un nuevo proyecto de construcción, pero ahora es más cuidadoso, más desconfiado. Carolina fue promovida en su trabajo. Está saliendo con alguien, un hombre bueno que la trata como se merece. Y yo estoy aprendiendo a perdonar, no a los Mendoza, no a Solís. A ellos nunca los perdonaré. Pero estoy aprendiendo a perdonarme a mí misma por no haberme dado cuenta antes, por haber aceptado el maltrato durante tanto tiempo, por no haber sido más fuerte. También estoy aprendiendo algo más importante, que a veces la familia que te toca no es la que te cuida, que a veces las personas que deberían amarte son las que más daño te hacen, y que está bien alejarse de ellos. Está bien poner límites. Está bien elegir tu paz mental sobre la tradición o las expectativas sociales. Les cuento esta historia no solo para desahogarme, sino porque sé que muchas de ustedes están pasando por situaciones similares. Tal vez no exactamente iguales, pero sí parecidas. Suegras abusivas, familias políticas tóxicas, relaciones donde dan todo y no reciben nada a cambio. Quiero que sepan que no están solas, que lo que sienten es válido, que el maltrato emocional es tan real como el físico, aunque no deje marcas visibles, y que tienen derecho a una vida mejor. No fue fácil salir de esa situación. Necesité ayuda. Necesité a Carolina, a Rodrigo, a Patricia, a personas que creyeron en mí cuando yo ya no creía en mí misma. Y está bien necesitar ayuda. Está bien no poder hacerlo sola. Si están en una situación de abuso, busquen apoyo. Hablen con alguien de confianza. Documenten todo. Guarden evidencia. No porque vayan a demandar necesariamente, sino porque si algún día lo necesitan, van a tenerla. Y sobre todo, recuerden que su valor no depende de lo que otros piensen de ustedes. No depende de si su suegra las aprueba o si su familia política las acepta. Su valor es inherente. Son valiosas porque existen, porque luchan, porque sobreviven cada día. A Daniel le enseño esto cada noche antes de dormir. Le enseño que debe respetarse a sí mismo, que debe alejarse de las personas que le hacen daño, sin importar quiénes sean, que el amor verdadero no lastima, no humilla, no destruye.
No quiero que mi hijo crezca pensando que está bien tolerar el maltrato por mantener la paz familiar. No quiero que repita los patrones que Roberto y yo vivimos. Quiero que sea diferente, mejor, más consciente. Y ustedes que me escuchan, que han estado conmigo durante esta historia, espero que también tomen algo de esto. Espero que vean que sí se puede salir, que sí hay justicia, aunque a veces tarde, que sí vale la pena luchar por una vida digna. La vida no es perfecta ahora. Roberto y yo seguimos trabajando en nuestra relación. Hay días difíciles, hay noches donde el pasado nos persigue, pero estamos vivos, estamos juntos, estamos libres de las personas que nos lastimaron. Y eso, después de todo lo que pasamos, es suficiente. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por acompañarme en este viaje doloroso, pero necesario. Si les sirvió de algo, si les dio fuerza, si les hizo sentir menos solas, entonces valió la pena compartirla. Les mando un abrazo fuerte desde donde estoy. Y recuerden, ustedes también merecen ser felices. Ustedes también merecen respeto. Ustedes también merecen amor verdadero. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Y nunca, nunca, olviden su valor.